¿Qué descubrió Ibrahim Traoré que sacude los cimientos de Washington, Bruselas y París? ¿Por qué una decisión tomada en el corazón de África ha provocado que se tambaleen los despachos de las mayores potencias del mundo? Lo que está ocurriendo en Burkina Faso es más que una noticia. Es el principio de una revolución africana que los grandes medios intentan ocultar a toda costa. Hoy vamos a desentrañar este suceso, entender su significado profundo y descubrir cómo podría transformar el destino de todo un continente. Hace apenas unos días, Ibrahim Traoré, presidente de Burkina Faso, ex capitán del ejército y líder carismático de tan solo 37 años, tomó una decisión que dejó atónitos a los gobiernos de Occidente. Canceló de raíz un proyecto estratégico de la Fundación Bill y Melinda Gates y ordenó la expulsión inmediata, sin negociación previa, de todo su personal extranjero. Este acto, que podría parecer impulsivo, fue en realidad el resultado de una investigación interna meticulosa y de meses de tensiones ocultas. No fue un arrebato. Fue el detonante de una crisis internacional, cuyas ondas sísmicas todavía resuenan en los corredores de poder de Europa y Norteamérica. En cuestión de horas, la maquinaria política y mediática de Occidente se puso en marcha. Gobiernos y medios de comunicación tacharon a Traoré de conspiranoico y radical, tratando de minar su imagen ante el mundo. Se publicaron editoriales, se pronunciaron portavoces oficiales y se organizaron debates televisivos en los que expertos occidentales ridiculizaban la postura burkinesa. Sin embargo, y esto es crucial, ninguno de esos medios o portavoces se atrevió a rebatir con pruebas las denuncias y documentos presentados por las autoridades africanas. El silencio sobre el fondo del asunto fue tan ensordecedor como el ruido de las descalificaciones. ¿Por qué tanto silencio? ¿Qué verdades incómodas intentan enterrar bajo insultos y descalificaciones? Detrás de todo este escándalo hay un dato revelador. Más de 6 de cada 10 ciudadanos de Burkina Faso, es decir, más del 60% de la población adulta, según encuestas independientes, respaldan a Traoré. Esta cifra supera con creces la popularidad de la mayoría de líderes europeos o estadounidenses, muchos de los cuales apenas superan el 30 o incluso el 20% de aprobación en sus propios países. Este apoyo no es casualidad. Es la reacción de millones de africanos hartos de décadas, incluso siglos, de manipulación, explotación y control externo sobre sus recursos, su salud y su futuro. Pero debemos ir más allá del caso Gates. Este conflicto es solo la punta del iceberg de una batalla mucho mayor. Representa el despertar de un continente. Jóvenes, comunidades rurales, profesionales urbanos y diásporas africanas se unen bajo una nueva bandera anticolonial. Se está gestando el primer modelo de independencia africana real del siglo XXI, un movimiento capaz de redefinir quién controla el dinero, la tecnología y, sobre todo, el relato global que durante siglos ha presentado a África como mero espectador o víctima, nunca como protagonista. Ignorar este momento sería perder la oportunidad de entender cómo África está reescribiendo las reglas del juego mundial y reclamando, por fin, su legítimo derecho a decidir. Lo que ahora sucede en Burkina Faso podría marcar el principio del fin de la era de dependencia global y el inicio de una nueva etapa donde la soberanía africana no sea un sueño, sino una realidad tangible. Para comprender la verdadera magnitud de esta confrontación, retrocedamos en el tiempo y respondamos. ¿Quién es Ibrahim Traoré y qué hay detrás de las graves acusaciones que hoy sacuden al mundo? Ibrahim Traoré, nacido en 1988 en la ciudad de Bondoukou, es mucho más que el presidente más joven de África. Su ascenso es el reflejo de una generación de líderes formados tanto en las tradiciones locales como en las ciencias modernas. Traoré estudió geología antes de ingresar al ejército, y su carrera militar estuvo marcada por su participación en misiones de paz en Malí y Costa de Marfil. Desde joven, se destacó por su capacidad estratégica y su compromiso con las causas sociales. Pero fue su liderato durante la crisis de seguridad interna de Burkina Faso, enfrentando tanto a grupos armados como a la corrupción endémica,
lo que lo catapultó al poder tras un golpe popular que derrocó al gobierno anterior en 2022. En un tenso anuncio transmitido por todo el país, Traoré acusó a la Fundación Bill y Melinda Gates de convertir a su pueblo en cobayas de laboratorio. La denuncia fue clara y contundente. Según documentos internos y testimonios de científicos locales, el proyecto Target Malaria, financiado mayoritariamente por la Fundación Gates, no solo buscaba erradicar la malaria mediante la liberación de mosquitos modificados genéticamente, sino que también representaba un riesgo biológico sin precedentes para la población local. ¿Es esto una exageración o estamos ante una verdad incómoda que Occidente prefiere silenciar? El proyecto Target Malaria, sobre el papel, parecía incuestionable. Su meta declarada era liberar mosquitos macho modificados genéticamente para reducir la transmisión de la malaria, una enfermedad que cada año arrebata la vida a millones de africanos, especialmente niños menores de 5 años y mujeres embarazadas. Para ponerlo en perspectiva, durante las últimas 2 décadas, la malaria ha causado más muertes en África que todas las guerras del continente juntas. Se trata de una emergencia sanitaria de proporciones históricas. Sin embargo, investigadores africanos independientes, como el Dr. Abdoulaye Diallo, epidemiólogo formado en Harvard y actual ministro de Salud de Burkina Faso, pronto levantaron una bandera roja. Sus estudios advertían que los mosquitos no solo podrían cortar la cadena de transmisión de la enfermedad, sino también transferir genes alterados a otros organismos, incluidos los seres humanos. Este riesgo, según los científicos africanos, podría afectar la fertilidad de las poblaciones expuestas y debilitar su sistema inmunológico, abriendo la puerta a enfermedades nuevas y difíciles de tratar. Para el gobierno burkinés, esta situación era inaceptable. Traoré calificó la iniciativa como una forma encubierta de guerra biológica y ordenó la suspensión inmediata de Target Malaria, junto con la expulsión de todo el personal extranjero vinculado al proyecto. No se trató de una medida aislada. En los días siguientes, el gobierno publicó documentos internos que, según sus expertos, demostraban la existencia de conversaciones entre directivos del proyecto y ejecutivos de la Fundación Gates sobre los posibles efectos secundarios y su decisión de no informar plenamente al gobierno local ni a la población. La reacción internacional fue casi instantánea. Gobiernos y medios occidentales defendieron a la Fundación Gates y ridiculizaron a Traoré, tildándolo de paranoico y anticientífico. Se repitieron argumentos sobre el atraso africano y la supuesta irresponsabilidad de rechazar avances tecnológicos. Pero lo inquietante es que ninguno de estos actores rebatió con pruebas las advertencias de los científicos africanos ni la evidencia expuesta por Burkina Faso. En lugar de un debate abierto, Occidente optó por la descalificación y el silencio sobre los riesgos denunciados. Detrás de este choque hay mucho más que teorías conspirativas. Está en juego la confianza en la ciencia occidental y, sobre todo, el derecho de las naciones africanas a decidir cómo proteger la salud de su pueblo, sin injerencias externas. No es la primera vez que esto ocurre. En los años 70 y 80, varios países africanos denunciaron experimentos médicos realizados sin consentimiento informado, como ocurrió en Nigeria con los ensayos de vacunas contra la meningitis. Incluso en Estados Unidos, el infame estudio Tuskegee sobre sífilis, donde cientos de hombres afroamericanos fueron usados como sujetos sin su consentimiento durante 40 años, demuestra que la ciencia puede ser instrumentalizada para fines oscuros cuando falta la ética y la transparencia. Sin embargo, el conflicto con la Fundación Gates solo rasca la superficie. Esta confrontación marca el inicio de una revolución más profunda, liderada por Traoré y sus aliados del Sahel, que amenaza con cambiar el destino de África para siempre. No se trata solo de rechazar un proyecto, sino de romper con décadas de dependencia y establecer nuevas reglas de juego en las relaciones internacionales. Mientras el mundo observa en vilo, la batalla por la soberanía africana apenas comienza. Las próximas jugadas de Traoré y sus aliados podrían reconfigurar el equilibrio de poder global. Esto recuerda a la ola de descolonización de los años 60, cuando líderes como Kwame Nkrumah en Ghana, Patrice Lumumba en el Congo y Julius Nyerere en Tanzania desafiaran abiertamente a las potencias coloniales europeas. En aquellos años,
la independencia política fue el primer paso. Hoy, la independencia tecnológica, científica y económica es la nueva frontera. 3 países africanos han trazado una línea roja. Burkina Faso, Malí y Níger expulsan a Occidente, y el pánico se apodera de las cancillerías europeas y norteamericanas. ¿Por qué el miedo? Porque este quiebre desafía décadas de supremacía y control externo sobre África. En la práctica, estos 3 países controlan una franja estratégica del Sahel que abarca millones de kilómetros cuadrados y que juntos poseen reservas minerales y energéticas clave para la economía global. Pocas horas después del anuncio de Traoré, la noticia recorrió el mundo. Burkina Faso, Malí y Níger prohíben toda actividad de la Fundación Gates, argumentando experimentos no consentidos y biocolonialismo. Además, expulsan a las tropas extranjeras, francesas, estadounidenses y de la Unión Europea, que patrullaban su territorio desde hace años, bajo el argumento de la lucha contra el terrorismo. Para Occidente, esto no es solo una derrota diplomática, es la señal más clara de que el viejo orden global se desmorona en la región. Como referencia histórica, recordemos que en 1956, la nacionalización del Canal de Suez por parte de Egipto provocó una crisis internacional similar y marcó el declive de la influencia británica y francesa en Oriente Medio. Mientras los medios occidentales insisten en culpar a Rusia de manipular los acontecimientos en el Sahel, la realidad es mucho más incómoda para ellos. La ruptura nace de una investigación interna, liderada por científicos y autoridades africanas. Fueron ellos quienes documentaron irregularidades y riesgos en los proyectos extranjeros, y solo después de meses de advertencias ignoradas, optaron por medidas drásticas. Así, la narrativa de marionetas geopolíticas sirve más como cortina de humo que como explicación real de lo que ocurre. Occidente ha intentado frenar este giro africano por todos los medios posibles. Según denuncias y documentos filtrados por periodistas de investigación, hubo intentos de golpe de Estado apoyados desde el extranjero, campañas de desinformación en redes sociales y presiones económicas sobre los bancos centrales de estos países. Pero esas maniobras fracasaron. El resultado fue inesperado. Ibrahim Traoré, lejos de debilitarse, se convirtió en un símbolo nacional y regional. Hoy, su popularidad supera la de muchos líderes occidentales, y cada ataque externo la aumenta más, generando un efecto boomerang que legitima aún más su liderazgo. El efecto en la sociedad es palpable. En las calles y las redes sociales, miles de jóvenes, campesinos y profesionales, de Bamako a Ouagadougou, de Niamey a París, se movilizan con un fervor panafricanista. Las manifestaciones en las plazas centrales, las campañas virales en TikTok y WhatsApp, las canciones y grafitis de resistencia, todo ello construye una identidad colectiva que trasciende fronteras coloniales. Por ejemplo, en Senegal, el movimiento Y'en Marre, Ya Basta, ha organizado decenas de marchas en apoyo al Sahel, mientras que en Francia, las asociaciones de la diáspora africana presionan a sus autoridades para que respeten la soberanía de los países africanos. Por primera vez en décadas, África experimenta una esperanza colectiva que supera divisiones históricas, étnicas y religiosas. Pero el riesgo es inmenso. Si esta alianza fracasa, África podría enfrentar muchas más décadas de saqueo, dependencia y humillación. Si triunfa, un efecto dominó podría sacudir todo el continente y alterar el equilibrio mundial de poder. El mundo observa, y lo que ocurra en los próximos meses marcará a generaciones enteras. La historia nos ofrece ejemplos similares. La independencia de India, en 1947, inspiró movimientos en Asia y África. La caída del muro de Berlín, en 1989, provocó transformaciones en toda Europa del Este. Así, un pequeño país puede desencadenar cambios globales. Con la crisis desatada, los intereses económicos y políticos globales se reagrupan. Las siguientes jugadas determinarán si África logra, al fin, tomar el control de su destino. Empresas multinacionales, bancos y agencias de cooperación están revisando sus estrategias.
conscientes de que las reglas del juego están cambiando. Según la revista The Economist, en las últimas semanas se han registrado caídas significativas en las bolsas europeas vinculadas a empresas extractivas con intereses en el Sahel. Burkina Faso, una nación que durante décadas fue marginada y considerada irrelevante por los analistas internacionales, se ha convertido en el epicentro de una revolución africana. Estamos presenciando el principio del fin del saqueo occidental. La transformación liderada por Ibrahim Traoré ya provoca ecos en todo el continente. El primer golpe contundente fue la nacionalización del oro. Antes, casi 85% de las ganancias escapaban al exterior, principalmente a empresas canadienses, australianas y sudafricanas. Ahora, al menos 70% de esos ingresos se reinvierte en el país, financiando hospitales, escuelas y una red de infraestructuras que empieza a cambiar el rostro de Burkina Faso. Por ejemplo, en la ciudad de Bobo-Dioulasso, la construcción de un nuevo hospital universitario y varias escuelas técnicas ya ha beneficiado a miles de familias. Este renacimiento económico camina junto a una revolución agrícola sin precedentes. Hace apenas 5 años, Burkina Faso dependía casi por completo de las importaciones alimentarias. Hoy, el arroz, el maíz, los vegetales y la ganadería se multiplican en campos antes abandonados, al punto de convertir aldeas en polos de producción y exportación regional. Un ejemplo concreto es la Cooperativa de Mujeres de Koudougou, que ha duplicado sus cosechas y exporta parte de su producción a Malí y Costa de Marfil, generando empleos y mejorando la seguridad alimentaria local. La tecnología, silenciosa pero decisiva, impulsa este salto. La conectividad a Internet ya llega a casi todo el país gracias a inversiones en infraestructura digital. Surgen startups creadas por jóvenes locales, como Fasotech, especializada en software de gestión agrícola, y FasoPay, una plataforma de pagos móviles que ha facilitado el acceso a servicios bancarios a miles de personas. Quizás lo más revelador sea que miles de talentos africanos que antes emigraban a Europa o Estados Unidos ahora regresan para construir el futuro de su tierra. Este fenómeno, conocido como reverse brain drain o retorno del talento, ya se observa en sectores clave como la medicina, la ingeniería y la educación. Lo que comenzó como la apuesta arriesgada de un país pequeño se ha vuelto fuente de inspiración continental. Movimientos juveniles en Senegal, Níger y Malí ya citan el modelo Traoré. Las diásporas africanas en Francia, Canadá y Alemania presionan a sus países de origen para adoptar políticas similares. Incluso los líderes tradicionales sienten la presión de una generación que ya no quiere depender eternamente de Occidente. Es el caso del rey de los Mossi, que recientemente declaró su apoyo a las reformas y llamó a la unidad nacional. Mientras tanto, en Occidente crece la inquietud. Si este modelo se expande, podrían perderse cientos de miles de millones de dólares en recursos y contratos. El equilibrio geopolítico, basado en la extracción y la dependencia, enfrenta su mayor desafío desde la descolonización. Por eso, el establishment occidental responde con sanciones, campañas mediáticas y advertencias. Pero la ola de cambio parece imparable. La Unión Europea ha anunciado la suspensión de ayudas al desarrollo, mientras que Estados Unidos ha restringido la colaboración militar y tecnológica con los países del Sahel. La apuesta es clara y el riesgo inmenso. Si el modelo Traoré triunfa y se replica, el orden económico global podría reconfigurarse de raíz. Pero si fracasa, la juventud africana podría resignarse a otro ciclo de frustración y dependencia. Estamos ante una encrucijada histórica, y el desenlace aún está por verse. Para ilustrar este punto, basta recordar cómo la primavera árabe fracasó en varios países por falta de estructuras sólidas y apoyo internacional, mientras que en Túnez logró cambios duraderos. Pero, ¿cómo se gestó realmente este giro radical en Burkina Faso? El enfrentamiento con la Fundación Gates fue solo la chispa. Detrás había décadas de tensiones, alianzas y traiciones. Desde los años 80,
Burkina Faso sufrió el saqueo de sus recursos por parte de empresas extranjeras, la imposición de políticas de ajuste estructural por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, y la injerencia política de potencias como Francia y Estados Unidos. El asesinato de Thomas Sankara en 1987, líder revolucionario y referente de la independencia africana, marcó un punto de inflexión. La revolución ya es método, no utopía. Lo que ayer era sueño, hoy es estrategia. ¿Cómo aprender y actuar ante este nuevo paradigma? El ejemplo del Sahel, encabezado por Ibrahim Traoré, nos brinda una guía concreta. Ha probado que la independencia genuina es viable en pleno siglo XXI, sin caer en el aislamiento ni en la violencia desmedida. La clave: tejer alianzas regionales firmes, invertir decididamente en educación y ciencia y tomar control directo de los recursos naturales. Burkina Faso y sus aliados ya avanzan en esta dirección, sin esperar permisos ni validaciones externas. Por ejemplo, el reciente acuerdo trilateral para crear una universidad regional del Sahel en Ouagadougou busca formar ingenieros, médicos y científicos en áreas clave para el desarrollo local. Este cambio, sin embargo, no nace de un solo líder. La juventud africana y su diáspora lo están empujando con fuerza renovada, tejiendo redes que cruzan continentes. Las plataformas digitales han transformado la solidaridad en acciones palpables. Cada publicación en Twitter, cada manifestación frente a embajadas extranjeras, cada campaña informativa en YouTube suma presión y fractura el viejo orden. Incluso grupos de hackers africanos han lanzado campañas para proteger infraestructuras digitales nacionales de ataques externos. Ahora, la historia la reescriben quienes rechazan el guión dictado desde fuera. Contra la censura tradicional, la ciudadanía organizada y la construcción de un relato propio se han mostrado aún más potentes. Cuando la verdad circula y se defiende colectivamente, ni la desinformación ni el silencio mediático logran apagar su eco. Un ejemplo emblemático es el documental Afrique le Réveil, producido por cineastas burkineses y malianos, que ha recibido millones de visualizaciones y ha sido traducido a más de 15 idiomas. La gran enseñanza de Traoré y el Sahel es contundente. La autodeterminación demanda coraje, organización y una visión compartida. No basta con señalar la dependencia, es imprescindible diseñar alternativas tangibles y sostenerlas juntos. Un futuro distinto no se ruega, se edifica paso a paso con la implicación de todos. Ignorar este precedente, o quedarse de brazos cruzados, equivale a ceder la posibilidad de un desarrollo justo y autónomo. No solo para África, sino para cualquier región atrapada aún en la telaraña de la dependencia y la injerencia foránea. El costo de la pasividad es perpetuar el ciclo de subordinación y pobreza. La historia de América Latina con el consenso de Washington o los países del sudeste asiático en los años 90 demuestra que el desarrollo exige decisiones valientes y rupturas con los modelos impuestos. Hoy, la decisión es inevitable. ¿Apostarás por el cambio o preferirás la comodidad de la narrativa dominante? El porvenir se está escribiendo ahora, y todos tenemos un papel en esa historia. Compartir información, apoyar iniciativas locales, exigir transparencia a las empresas y gobiernos, y participar en movimientos de solidaridad internacional son pasos concretos que cualquiera puede dar desde su lugar en el mundo. Pero la resistencia no se limita al Sahel. En otros rincones del continente, nuevas voces se alzan y el pulso por la soberanía se intensifica. En Sudáfrica, el movimiento The Colonies Science lucha por la autonomía científica y la recuperación de saberes ancestrales. En Kenia, agricultores rechazan semillas modificadas y exigen políticas agrícolas adaptadas a sus realidades ecológicas. En Etiopía, la creación de parques tecnológicos financiados por capital local promueve la innovación sin depender de grandes corporaciones extranjeras. El destino de África, y quizá del mundo, pende de un hilo, y ese hilo es nuestra respuesta. ¿Seremos simples espectadores de esta revolución o nos atrevemos a ser protagonistas? Hoy presenciamos cómo una sola decisión, tomada por Ibrahim Traoré,
estremeció los pilares de un sistema global edificado sobre la dependencia y el control externo. Pero esto trasciende un enfrentamiento entre un presidente africano y la Fundación Gates. Es el eco de una lucha mucho mayor. La batalla por la autodeterminación, la justicia y la dignidad de millones de africanos. Ante la sombra del colonialismo biológico y el peso de décadas de intervención extranjera, el silencio ya no es inocente. La indiferencia perpetúa estructuras profundamente injustas. En cambio, la acción informada, cuestionar, investigar, debatir, puede acelerar el amanecer de una nueva era. La experiencia de movimientos como Black Lives Matter en Estados Unidos demuestra que la movilización social puede forzar cambios en estructuras que parecían inamovibles. La elección es nuestra. Podemos observar desde la distancia cómoda o dar un paso al frente y participar en la transformación de una África que hoy se levanta para reclamar su destino y el control de sus propios recursos. Apoyar a medios africanos independientes, consumir productos locales, o simplemente romper el círculo de silencio compartiendo información puede parecer pequeño, pero suma a una ola imparable de cambio. ¿En qué lado de la historia quieres estar? ¿Serás quien observa desde la barrera o quien desafía el statu quo, compartiendo estas historias, investigando más allá de los titulares y apoyando la justicia global? Porque aunque esta revolución africana pueda parecer lejana, sus ondas ya están alterando el equilibrio del poder mundial. El futuro no se escribe solo. Lo forjan quienes se atreven a imaginar y actuar. La pregunta es sencilla, pero urgente. Frente a este punto de inflexión, ¿callarás o serás parte activa del cambio? La decisión que tomes hoy resonará a través de las generaciones. África se está levantando, y su ejemplo nos invita a todos a soñar y construir un mundo más justo, soberano y solidario. El momento de actuar es ahora.